Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Esta es la última clase, por lo menos de esta primera etapa. Si se puede organizar un segundo grupo, lo vamos a continuar. Obviamente nos queda mucho para ver de jueces, muchos jueces muy importantes en el camino que tenemos que verlos. Les deseo por adelantado pesas, callados y ameas para todos, los que están, los que no pueden estar, van a ver la grabación. Y después enviarán las preguntas que tengan o que consideren adecuadas. Vamos, como siempre, por supuesto, a compartir pantalla para tratar de analizar un poco más a Guidón, que es un juez con una historia extensa y, como hemos visto, con una personalidad compleja, conflictiva, pero que vale la pena realmente conocer. Vamos a compartir entonces la pantalla. Damos un instante, compartir. Ahí estamos compartiendo. Sacamos esto aquí. Pasamos acá arriba. Bien, espero que puedan ver, compartir la pantalla. Vamos a leer aquí entonces. Voy a bajar esto un poco más porque está muy arriba. Está molestando. Ahí está. Y se levantó Gidón, perdón, y se levantó por la mañana Yerubal, el cual es Gidón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de Midian al norte, de la otra parte de la colina Moré, en el valle. Acá nos tenemos que preguntar, ya sabemos que era Yerubal, que es Gidón. ¿Por qué nos vuelve a repetir Yerubal es Gidón? Mil veces hemos dicho que el Tanaj no repite de por sí cuestiones, sino que tiene algún tipo de explicación. Y hay dos, básicamente, explicaciones. Por un lado, cuando se armó el Tanaj de alguna manera y cuando hubo discusiones con los cristianos, había que poner capítulos y versículos y por lo tanto ordenar el material como correspondía. La intención entonces primigenia es tratar de mostrar que el mismo Guidón y Yerubal es el mismo del capítulo pasado. La historia continúa con el mismo protagonista. No hay un cambio de protagonista. Esta es una explicación posible que dan aquellos que de alguna forma estudian la composición, la conformación del Tanaj en líneas generales. Por otro lado, resalta Yerubal, podría haber hecho Guidón nada más, o podría haber hecho solo Yerubal. Resalta Yerubal, que es el apodo que recibió, porque justamente aquí en este capítulo también vamos a ver de alguna manera su movilización para la lucha contra el Baal, contra el dios de los cananeos. Y todo el pueblo estaba con él, no es que estaba todo el pueblo, estaban aquellos soldados que hemos visto que lo iban a acompañar de las distintas tribus y acamparon junto a la fuente de Jarod, Nahal Jarod, donde hoy está el kibutz Ein Jarod, es un lugar muy bonito, muy lindo, de arroyos que se entrecruzan, de fuentes. Ahí está la fuente donde Gidón hizo, o Dios hizo con Gidón los milagros, algo que hemos visto y que vamos a ver también, ¿sí? Y tenía el campamento de Midán al norte, de la otra parte de la colina de Moré, en el valle. Es decir, Guidón con sus hombres estaban a un lado y los midianitas estaban bastante lejos, relativamente. No era el escenario de batalla que se iba a presentar, que íbamos a ver. Vamos a continuar con el versículo 2. Aquí tenemos. Y le dijo el Eterno a Gidón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los midianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí, diciendo, a mi propia mano me ha salvado. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende? De repente Dios le dice, anda, convocá, buscá de las distintas tribus, y ahora dice que es mucho, que es mucha gente la que iba a pelear contra los midianitas. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento, el temor de Dios, aparentemente que el pueblo diga, nosotros lo vencimos y no Dios. No hay milagro acá, sino que la acción es por nosotros. Vamos a analizar a ver lo que dicen los comentaristas un poco y entender este contexto. Y dice así, y le dijo el Eterno a Gidón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue los midianitas en su mano, etcétera. Dios quería que se vea claramente que fue producto de la providencia divina, que hay un milagro que destruyó a sus enemigos y que no se ensorbezcan, que no sean vanidosos, que crean que fueron ellos mismos los que hicieron esto. Tal como ya lo advirtió la Torá, ya está dicho en la Torá, cuidaos, no sea que os olvides del Eterno, no te olvides de Dios, vuestro Dios, y se enaltezca nuestro corazón. No piense que ganas batallas y las ganas por vos. Las estás ganando porque Dios quiere que las ganes, o las perdés porque Dios quiere que las pierdas. ¿Sí? Podríamos preguntarnos si Dios quería que queden claro
que no fue por la mano del hombre, sino que fue Dios el que lo salvó entonces, porque no envió un milagro a todas luces y que del cielo destruyan el campamento de Midian. O sea, ¿para qué movilizar los soldados? Tal como había sucedido con Barak y Débora, que Dios luchó por ellos, como hemos visto, desde los cielos. La respuesta es que cuando se hace un milagro, que todo proviene del cielo, rápidamente puede desvirtuarse, olvidarse y pensar que todos esos milagros son de divinidades paganas. No olvidemos, justamente, que los hebreos, a pesar de estar deambulando tantos años por el desierto, ¿sí? Básicamente se equivocaron con el becerro de oro. Habían salido solamente hace un año y medio de Egipto, menos, y ya estaban haciendo un becerro de oro. ¿Qué pasó con los milagros? ¿Los olvidaron? Mucho menos. Y ya los olvidaron. Pareciera entonces que hay que reiterar esta sensación. Para evitar que eso ocurra, Dios quiere que sea un milagro humano, entre comillas, como está escrito, es decir, que no todo sea producto del cielo, sino que se vea que fue el ser humano, que con apoyo divino el que logró la victoria. Y esto es lo que entendemos hoy en día también en líneas generales, aquellos que seguimos la línea del sionismo religioso. Y por ser, ¿sí? Y por ser que fue por la mano de Gidón, que fue llamado Yerubal, que lucha contra la deidad Baal, nadie iba a suponer que los ídolos paganos fueron los que ayudaron, sino que fue el Dios el que los salvó de las manos de Gidón. Esto es lo que básicamente está diciendo, ¿sí? Que esencialmente, directamente, el milagro humano entre comillas, es acompañado del milagro divino. Dios también se preocupa para que no se alejen y se vayan hacia otras divinidades. Veamos el versículo 3. Ahora pues, hablarás a oídos de todo el pueblo, diciendo, ¿quién es el que teme y se estremece? Que madrugue y que se vaya por el monte de Gilad. Y se marcharon del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Habíamos leído un poco esto la clase pasada, es decir, empieza de repente una merma. Dios llama a todo el pueblo de Israel y después comienza a depurar. Comienza a ver que aquel que se ha acobardado tiene que irse porque acobarda a los demás. Y vamos a ver ahora nosotros que la Torá trae ya, cuando el pueblo va a marchar a la guerra, una serie de razones por las cuales pueden abandonar los soldados el campo de batalla. Es decir, no es lo ideal o ni siquiera participar. Vamos a verlo y entenderlo acá un poco mejor, ¿sí? Y dice así, eh, el motivo por el que temen ahora es porque se enteraron de lo que pasó con la tribu de Zebulún, que eran de los más valientes, tal como lo relató en el cántico de Débora, y ahora ya no están tan seguros de la guerra. Es por eso que a pesar de haber ido voluntariamente a luchar, ahora hay muchos que se atemorizan y prefieren volverse. No vamos a ver el cántico de Débora, que ya hemos dicho que es un poco complejo y nos lleva a perder, no perder, nos lleva a brindar mucho tiempo y tiene más justificación avanzar en otros temas. Malvin, ¿acaso tiene otra idea? Dice que el motivo por el cual se le debía decir a oídos del pueblo y no a todas voces, es porque aquí, en esta primera selección, vamos a ver que hay otras, el objetivo era elegir a los más valientes. Es por eso que lo primero era alejar a los temerosos. Abarbanel también concuerda con esta opinión de Malvin y agrega que es por eso que dice que deben madrugar para irse, o sea, irse muy temprano, que no los vean si están acobardados cuando se van, para que no generen vergüenza a ellos y atemoricen al pueblo también. Irse de madrugada temprano mientras otros duermen. ¿Sí? Les dice por dónde deben irse, porque podría ser aleatorio, cada uno se va por donde quiera. Sin embargo, por dos motivos. Uno, si están acobardados, para que no vayan por el lado que están los midianitas. Era obvio, porque si no los iban a atacar. Y el otro, para que pudieran salir del camino y luego detener los fugitivos de Midian, una vez que estuvieran derrotados. O sea, que no vayan tampoco por el camino de la victoria, porque iban a entorpecer la victoria de aquellos que sí se quedaron. Entonces, por eso les dice y les indica el camino por el cual deben irse. Ahora bien, si bien este precepto, el precepto de ir a la guerra y no ir a la guerra, o en ciertas circunstancias no ir a la guerra, figura en la Torá en Devarim, capítulo 20, y dice, así para que lo tengamos en cuenta, veamos y entendamos, y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, se acercará el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, Oye Israel, ya están prestos para salir a la guerra contra vuestros enemigos, no se debiliten vuestros corazones, no teman
No os desesperéis, ni os asustéis de ellos, por cuanto el Eterno vuestro Dios va con ustedes para salvarlos y para pelear con vuestros enemigos. Es decir, colectivamente hablando. Obvio que en las guerras iban a morir hebreos también. Y los guardias hablarán al pueblo diciendo, ahora ya hay una decantación de la acción. Ahora es el turno de los shotrim, de los policías. Vemos que hay shoftim y hay shotrim, como aparece en la Torá. Los policías o los subjefes y los guardias hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el que ha construido una casa y no la ha estrenado? ¿Quién es el que pudo hacer una casa y no vivió todavía en ella? Que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra, y otro estrene su casa y se case con su mujer y obviamente tenga una casa. Quien haya plantado una viña y no haya comido su fruto, es el ejemplo de la viña por lo fructífero, pero puede ser cualquier fruto que pueda traer. Plantó algo, hizo crecer algo y no pudo comer de él, que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra, y otro coma su fruto. También una situación parecida a la anterior. ¿Quién es el que ha desposado una mujer y no la ha poseído y no ha mantenido relaciones con ella todavía? Que retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro tome a su mujer. Y también dirán al pueblo los guardias, ¿quién es el que es temeroso y débil de corazón? Que es nuestro caso, lo que está diciendo Dios acá en el libro de Girón, que se torne y regrese a su casa, no sea que el corazón de sus hermanos se debilite como el suyo, o sea que sea un mal ejemplo para la guerra. Tal como explica Malvin, aquí no se aplicaba este precepto, pues en el caso de Gidón, vamos a ver, un minuto nada más. Se trataba de una guerra obligatoria, o sea, la Torá nos trae dos tipos de guerra. La guerra obligatoria, que tiene que ver con dos factores. La conquista de los pueblos cananeos, los 7 o 10 pueblos cananeos, de acuerdo a cuando se lea, y también de aquellos pueblos que vienen a atacarte para destruirte o tomarte. Después están las guerras voluntarias, que son menos graves para Israel, que son las guerras en las cuales Israel conquista a otro pueblo por su voluntad, sale a tomar la tierra de otros, ¿sí? Entonces, los preceptos que vemos acá son para la guerra obligatoria y no para una guerra, se dice reshut en hebreo, con permiso, o una guerra voluntaria, o una guerra no buscada. Es por eso que el motivo por el cual Dios le dice que diga todas esas cosas es para que muchos puedan irse y tengan un motivo para hacerlo. Les da la argumentación para que se vayan. Y acá vemos también, si eran 32.000, lo que se había juntado inicialmente, y se fueron 22.000, ¿sí? Un minuto acá. Uy, me fui, perdón. Si eran 22.000, quiero sacar esto, me está molestando. Si eran 32.000 y se fueron 22.000, se sobreentiende que quedan 10.000. El motivo por el que lo especifica es que los 10.000 que se quedaron permanecieron con Guidón, porque ellos querían ir a la guerra. Al ser así, entenderemos lo que dice después, de que a pesar de que querían ir, esos que Dios les dijo que no irán con él, esos no irán. Es una orden que deben acatar. O sea, los 10.000 que quedaron son 10.000 valientes que quieren ir a la guerra para luchar y liberar a las tribus de Israel oprimidas por Midian. Pero acá vamos a ver que Dios sigue decantando y tampoco necesita 10.000. Y le va a decir a Guidón que siga bajando la cantidad de gente. Y el Eterno le dijo a Gidón, ¿sí? Aún es mucho el pueblo, todavía son demasiados. Bájalos a las aguas, bájalos al arroyo, donde yo dije antes Ain Jarod, y allí escogeremos, y será el que yo te dijere. Este irá contigo, ese irá contigo, mas el que yo te dijere, este no irá contigo, ese no irá. Es decir, vamos a ver por qué Dios elige y cuál es el criterio y qué tienen que ver acá las aguas, el arroyo o la forma en que van a tomar agua, que eso es básicamente de lo que se está tratando aquí, ¿sí? No vamos a ver acá todo completamente, pero sí, obviamente, dice que acá, por ejemplo, ese irá contigo, más el que yo te dijere, ese no irá contigo. Hay quienes opinan, a Barbanel entre ellos, que Dios les está revelando a Gidón qué es lo que en realidad piensan esos individuos, pues llegado el momento de la verdad, no irán con él y huirán de la guerra. Es por eso que dice, ese no irá. O sea, Dios sabe leer el pensamiento de cada uno de ellos, pero obviamente le da a Guidón la posibilidad de que ejerza su liderazgo para que pueda elegir quién va, quién no va.
hombres rudos, resididos, sí, los que no ¿A quién va a dejar afuera? Esto es seguramente lo que se va a discutir. A eso hace referencia, este no irá, este sí irá. Dios sabe, Dios entiende y no quiere que el pueblo entre en cobardía. Entonces llevó al pueblo hasta el agua, Gidón, y el Eterno le dijo a él, todo aquel que lamiere las aguas con su lengua, o sea, de alguna forma se arrojara al piso y se metiera la cabeza en el agua y tomara agua porque no tiene vaso, cántaro o lo que sea, y toma como a la lengua como hacen los perros, a ese lo pondrás aparte. Ese queda a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué esta calificación? Ahora vamos a ver. Como así también a todo aquel que bebe, que se postrare sus rodillas para beber. O sea, aquel que también se arrodilla para beber. O sea que había que beber de otra forma, de otra manera. Veremos por qué, porque esto parece relevante, importante, y sin embargo es difícil realmente de entender, tanto como todo el profeta Guidón, ¿sí? Todo aquel que lamiere las aguas con su lengua tal como lame el perro, bueno, muy bien, esto ya lo vimos. Todo aquel que se arrodillara para beber con su boca, ese queda fuera. Como así también todo aquel que si bien no sumergía sus labios en el agua, sino que se arrodillaba para poner su boca cerca del agua, pero tomaba agua con sus manos, acercándola con movimientos rápidos hacia su boca, de la manera que hacen los perros con su lengua que traen agua hacia su boca, con movimientos rápidos de la lengua. Tampoco esos irán a la guerra. Y acá lo más importante, esta segunda prueba, esta depuración, tenía otro contenido. Acorde a los sabios, se trataba de alejar a todos aquellos que alguna vez se habían postrado ante la idolatría de Midian o algún otro dios pagano. Es decir, ya el arrodillarse ante el agua, aunque el agua no era un elemento de idolatría, pero ya había una especie de arrodillamiento. Esta prueba además demostraba algo más acerca de la naturaleza y las cualidades de estas personas, pues al arrojarse al agua para beber con la boca directamente del arroyo, o postrarse y beber con la mano, pero con movimientos desesperados, como un perro que lame el agua, en forma rápida, con esto nos demuestra que se trata de gente pasional, o sea, arrebatada, y por lo tanto no sirve para la guerra. Para la guerra hay que ir en forma pensante, no apasionada, porque puede perder la vida también. Acá está diciendo, se trata de personas que no pueden contener sus apetitos y deseos y se arrojan en lugar de beber en forma decorosa, con una jarra, un cántaro, como ser un ser humano, en forma pausada y sin rebajarse al fin y al cabo. No se trataba de personas que venían del desierto o que no habían bebido de hace varios días. Es decir, no es que se tiran al agua por ser sedientos, sino que está diciendo acá los comentaristas, esta forma de beber el agua nos da una característica moral de estas personas, una característica conductual de estas personas, y por lo tanto también las vamos a decantar de esta forma. Esa manera de beber no les permitía ni siquiera ver lo que estaban bebiendo. En cambio, si permanecían de pie, tomando el agua en el hueco de sus manos, de esta forma podían observar el líquido antes de introducirlo a sus bocas y entonces poder ver si era agua limpia o si tenía gusanos, insectos, etcétera, etcétera. Es decir, más allá de esta cuestión obviamente lógica, dado que el agua no estaba purificada, no había pastillas de purificación, hay acá un intento también de separar, de alejar a todo aquel que hace un intento o se ve como un intento idolátrico esta bebida. Y fue, dice el 6, y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, los que hicieron las cosas bien, 300 hombres. O sea, de un total de 32.000, recuerden, hay 300 ahora. Y todo el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas, los restantes 10.000, mejor dicho, 9.700, para beber las aguas. ¿Sí? Y dijo el Eterno a Gidón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo os salvaré y entregaré a Midian en tus manos y el resto del pueblo, que cada cual vuelva a su casa y a su lugar. Insisto que de todas maneras es difícil entender estos versículos porque hay una movilización de 32.000 hombres que quedan reducidos a 300 para luchar contra un pueblo que era infinitamente mayor. Esta especie de regateo, de conteo que hace el creador para disminuir la cantidad de soldados es llamativa. Por otro lado, lo que va a decir acá, con estos 300 hombres por el mérito que ellos tienen de no haberse arrodillado y no haber servido a dioses paganos, Dios los salvará.
Es decir, que en el ejército de Israel nunca importó la cantidad, por lo menos en las guerras bíblicas. Sí, lo que importó es la calidad y importó la motivación por la cual se salía a la guerra. ¿Sí? No es una guerra de conquista, no es una guerra de arrebato, no es una guerra de atropello, es una guerra para defender lo propio de la tierra heredada. Data Mikra sostiene que también esto tiene un mensaje alegórico, o sea, tiene alguna impronta cabalística, y es que Dios ha estipulado que ya ha llegado a su término la época en que deben inclinarse ante Midian. O sea, la inclinación al agua es la inclinación ante Midian. Basta de inclinarse. Con esto alcanzaría, y dicen. Y dice así, y tomaron la provisión del pueblo en sus manos. ¿Quiénes? Los 300 hombres. Y sus shofarot, sus cuernos, y envió a todos los hombres de Israel, cada cual a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres en el campamento de Midian, que estaba abajo en el valle, como ya ha sido dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Que acá hay un pase del shofar, de los elementos bélicos, del pueblo a los 300 hombres. No es que le dieron 10.000 shofarot ni nada, pero evidentemente le dieron elementos para ir al campo de batalla. Entonces, aquí lo que nos dice es, si bien el resto del pueblo no continuó con Guidón para la guerra, no obstante le entregaron a estos 300 guerreros sus enseres de guerra, en algunos casos quizá las armas, que son las que luego utilizarán para apabullar el campamento de Midian. ¿Sí? Vemos que los hombres que quedaron con Guidón no eran quizá los más valientes, pues dice Guidón los tuvo que retener. Está ahí una sutilidad ahí. Por lo visto, no estaban muy convencidos. Es más, debieron tomar del resto del pueblo los pertrechos de guerra. O sea, ¿qué pasaba con sus armas? Aparentemente, estos hombres no eran los más guerreros, los más feroces, los más fornidos, sino más bien individuos que son muy necesarios en el campamento para atender las funciones del ejército. Logística, otro tipo de funciones como ser hoy en día, ¿no? Cocineros, choferes, etcétera, que no son los mismos que van a un campo de batalla que tiene una preparación adicional. Aparentemente, entonces Guidón quedó con 300 y no son 300 de alta calidad. Esto es lo que nos está diciendo acá en esta elección. Y esto es precisamente que Dios le dice a Guidón que tome con él, pues con ellos, es seguro que no va a suceder que piensen, como dice el versículo 2, mi propia mano me ha salvado. Si son gente que no está preparada para la guerra, si son gente que por ahí no tiene armas, si son gente que acudió por cobardía porque vio que los demás iban y por lo tanto ellos se sumaron para que no sean burlados, bueno, ahora tienen que ver que van a ganar o van a triunfar porque hay un milagro divino que los va a ayudar a ese triunfo. Ahora fíjense, todo esto había ocurrido mientras estaban en el monte, al pie del monte Gilboa, aproximadamente unos 12 kilómetros de donde se encontraba el campamento Midian. Dijimos que el campamento estaba un poco más lejos. Una vez seleccionados los hombres, Guidón se mueve ágil y rápido hasta ubicarse esa misma noche de sorpresa sobre el campamento de Midian. Lo ve con los 300 hombres, los rodea el campamento. Quienes no sospechan nada, estaban confiados pues ellos observaban el valle hacia el monte Gilboa, en donde sabían que encontrarían a Guidón, con unos 30.000 hombres. Ellos esperaban ver una masa de gente, los enemigos, pero resulta que quedaron solamente 300. Ellos pensaban que concentraría más fuerzas y recién entonces presentaría Guidón batalla contra Midian. Pero no sospecharon y no se dieron cuenta de noche que Guidón con 300 hombres estaba a punto de sorprenderlos. ¿Sí? Esta es otra de las tácticas que vamos a ver que aparece en el libro de Shoftim. Cada juez parece que tiene una táctica aparte, que aplica una táctica aparte en general. Sabemos que los shofarot son también, además de hoy en día un instrumento litúrgico, antes eran también un instrumento de guerra, un instrumento de batalla, el clamor, el ruido estimulaba, animaba para la guerra y demás. Y aconteció que aquella noche el Eterno le dijo, levántate, levantarse es no solamente levantarse como lo entendemos, sino también rezar por la mañana, y desciende al campo, pues lo ha entregado en tus manos. Lo mismo que le ha dicho a Yoshua, aparece casi lo mismo, idéntico. Así como a Yoshua le dijo Jericó y de Ai, después de que reces te entrego en tus manos acá a los midianitas, acá le está diciendo a Guidón lo mismo. Y si temes descender, parece que la cobardía es el elemento central de este capítulo. Y si temes descender, baja tú con Fura. Fura era, aparentemente, no tenemos muchos datos de él, un lancero, algún escudero. Tu criado al campamento, vayan ustedes dos.
Fíjense cómo se va decantando. 32.000, 10.000, 300 a 2. Por el momento 2. Después veremos que volverán los 300. Y oirás que ellos hablan. ¿Quiénes? Los midianitas. Entonces tus manos se fortificarán y descenderás al campamento midianita. Y él descendió con furia a su criado a un costado de la gente, más que nada para espiar de la gente armada, que estaba en el campamento. Otra vez vemos una tarea de espionaje para ver cómo está puesto el enemigo, cómo está supuestamente ubicado el enemigo. Acá dice claramente, el objetivo es que Gidón se acerque y escuche lo que piensan aún los más valientes de Midian, y así se convenza de una vez por todas que se puede enfrentar básicamente a Midian. Y acá tenemos un tema filosófico judío muy importante, que es el tema del libre albedrío, o llama Jofesh Abejirá, que lo tenemos que analizar, que no es fácil, y vamos a intentar analizarlo, por lo menos en lo que queda del tiempo de esta clase, podemos dedicarla a este tema, que es un tema muy crítico para entender en general cómo se desempeñaban las elecciones divinas, no las lecciones, eh, elecciones divinas, como Dios elegía a las distintas personas para distintos cargos. Este versículo dice, encierra un gran dilema teológico, diríamos el judaísmo más que nada filosófico. Dios ya sabía que era lo que iban a soñar estos hombres y que era lo que iban a hablar. Lo que plantea la pregunta es, ¿el saber de Dios impediría al hombre de su libre albedrío? Es decir, evidentemente no tiene Dios que mandar a Guidón y al escudero para que escuchen qué estaban hablando, porque Dios mismo ya le puede decir a Guidón, mira, están con este tema, así que anda con los soldados y ataca. Este tema ya lo trae Maimónides, que lo trae mirando ya en la Torá. En las leyes acerca de Teshuvá, de arrepentimiento, que se leen y se estudian en Yom Kippur o cerca de Yom Kippur. Pues si Dios lo sabe todo, entonces ya sabe si este individuo va a hacer tal cosa o no. Y una vez que Dios sabe con anticipación que tal individuo va a realizar determinada cosa, es imposible que ese individuo no lo haga, pues si así fuera, parece difícil el tema, resultaría que Dios no supo. Y esto es algo absurdo, Dios sabe todo. Entonces, como consecuencia, aquel individuo está condenado, perdió libre albedrío, a hacer lo que Dios ya sabe que ocurrirá, sin tener la posibilidad al individuo de hacer otra cosa. Y esto es contradictorio con la Torá que le da al judío, al hebreo, el libre albedrío. Y si no lo hace, entonces resultaría que Dios no sabía que no lo haría. Algo que ya descartamos porque Dios es todopoderoso, lee la mente, entiende todo, conserva todo, puede recordar todo y entender todo. Sin embargo, y acá viene lo maravilloso acá de Maimónides, la racionalidad de Maimónides, aún en un tema tan complicado, tan difícil. Sin embargo, dice, la agudeza mental de Maimónides nos abre la posibilidad a otra opción. Y de esta manera le responde Maimónides a Aristóteles. Maimónides tenía mucho aprecio por el filósofo griego Aristóteles. Maimónides era aristoteliano de alguna manera, en algún sentido de la palabra, si uno conociera o ampliara un poco más la filosofía griega, algo que le valió justamente el hecho de que muchos no lo siguieran, dejaran de verlo a Maimónides como un referente. Y a los filósofos griegos su error. Es lo que explica en el capítulo quinto de las leyes acerca de la Teshuvá, donde esboza, y acá lo vamos a ver, un minuto más, donde esboza el arrepentimiento, donde esboza la respuesta a este paradigma. Y dice así Maimónides, por el tema del arrepentimiento y por el tema del libre albedrío. Tal vez te preguntes, ¿acaso Dios no sabe lo que ocurrirá antes de que ocurra? ¿No sabe que Israel va a ganar esa guerra? ¿Sabía que determinado individuo iba a ser justo o malvado o no lo sabía? Si no lo sabía, no es Dios, entonces. Si ya sabía que iba a ser un hombre justo, es imposible, perdón, me perdí, que ese individuo no sea justo. Y si dijeras que él sabía que sería un justo, pero es factible que ese individuo sea un malvado, resulta que él no lo sabía, o sea, es contradictorio. Has de saber que la respuesta a esta pregunta es más extensa que la Tierra, o sea, es muy profunda, es muy amplia, hay mucho debate, y más profunda que el océano, y muchos principios fundamentales, perdón,
y nociones trascendentales están ligadas a esta respuesta. Empero es preciso que sepas y comprendas esto que voy a exponerte. Ya te lo he explicado en el segundo capítulo de las leyes fundamentos de la Torá, que Dios no sabe por medio de un saber externo a él, a la manera del hombre, en donde él y su saber son dos entes separados, sino que él, elevado sea su nombre y su saber, son uno, y le es imposible a la mente humana alcanzar y comprender esto plenamente. O sea, hay dos niveles de pensamiento. El nivel de pensamiento humano, a pesar de que el hombre ha sido hecho a imagen e inteligencia de Dios, y el nivel de pensamiento divino, donde hay cosas que no vamos a poder entender de lo que Dios plantea o de lo que Dios hace o deja de hacer, porque no podemos llegar a ese nivel de abstracción tan importante como es el pensamiento divino, que es lo que está diciendo Maimónides aquí. Tal como lo es vedado a la mente humana, la capacidad de comprender la esencia del creador. O sea, la mente humana no puede crear, no puede fijarse cómo es el creador. Como me fue dicho, no me verá el hombre ningún ser vivo. Esto se lo dijo a Moisés en el monte Sinaí, el único que pudo ver, según el Talmud, el nudo de los tefilim que Dios usaba en algo figurativo. Naturalmente Dios no tiene imagen, no usa tefilim, no necesita tefilim. No me verá el hombre ni ningún ser vivo. Volvemos a Shmot, a Éxodo, ¿no? Ahí lo dice. Así tampoco está en la capacidad humana captar y comprender el pensamiento del Creador, es lo que el profeta dice. Pues no son lo dice directamente acá, creo que es Isaías, sí. No son mis pensamientos como vuestros pensamientos. O sea, no traten de entender las cosas que a veces no tienen una explicación racional, porque yo las armo de esta manera. Y no son mis caminos como vuestros caminos. Mi forma de andar en el mundo no es como ustedes van. Y por cuanto que es así, no poseemos la capacidad para comprender cómo es que el santo bendito sea, él conoce a todas las criaturas y a sus respectivas acciones, pero sabemos sin la menor duda que los actos de los hombres están en manos de ellos y que Dios no lo obliga o decreta sobre el actuar de determinada manera. Y acá esto es muy importante, porque el Talmud, el Tratado de Ética de los Padres, va a decir, Akol Tzafui, Be'arreshut Netuná. Todo está previsto, pero el permiso está dado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios sabe y quiere cómo quiere la persona que se comporte, pero el hombre que no sabe su futuro tiene derecho para elegir para sí mismo lo que él quiera. Dios no le puede quitar el libre albedrío. Por lo tanto, el hombre actúa sin saber que Dios ya sabe, o sea, es un libre albedrío claramente condicionado. Fíjense cómo de un tema de guidón nos hemos ido a un tema filosófico tan complicadísimo que es la esencia del Tanaj. Recuerden, por ejemplo, que hay un ejemplo válido de esto también. Recuerden cuando el faraón, después de la 10ª plaga, también las plagas, algo de esto vimos, después de la 10ª plaga dice, bueno, que se vayan los hebreos, ya está, murió mi hijo mayor, murieron los hijos mayores de todos los hebreos, que se vayan, no hay ninguna duda respecto de este tema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos allí con el faraón? Después de que empiezan a irse los hebreos, dice, y endureció Dios el corazón del faraón, es decir, que de repente le quitó el libre albedrío y el faraón volvió a armar un ejército pequeño de unos 1.800 hombres para traer a los hebreos de vuelta a Egipto a la esclavitud. O sea que le quitó al faraón el libre albedrío. El faraón había elegido, váyanse, ya está, vinieron las plagas, ya no aguanto más. Sin embargo, lo mandó. ¿Por qué? Porque había que castigarlo también al faraón, como todo aquel que hacía básicamente el mal. Entonces, aparentemente, ¿sí? Acá lo dice, acá dice. Aparentemente, pareciera que Maimónides no está respondiendo a la pregunta, o que la respuesta es que nosotros no sabemos, tal como lo recrimina Maimónides el comentarista Rabat. Es interesante esto, cómo entre los propios comentaristas también tienen sus disputas y sus polémicas. Pero en realidad, el que profundiza en las palabras de Maimónides y comprende la agudeza de lo que se dijo, tal como lo dice sabio, etcétera, etcétera, lo que en realidad nos está diciendo es que arribar a esta conclusión que el conocimiento por parte de Dios de las acciones del hombre anula su libre albedrío, de lo que estamos hablando,
se debe a lo que se conoce con el nombre de antropomorfismo intelectual, no físico, es decir, asignarle a Dios mano, brazo, oído, y Dios habló, y Dios oyó, y Dios protestó, y Dios se quejó. Acá hay un antropomorfismo intelectual, hay una caracterización humana de Dios a nivel del pensamiento. Antropomorfismo es atribuirle a Dios formas humanas. Antropomorfismo intelectual es atribuirle a Dios actitudes intelectuales humanas, no forma. ¿Sí? Es decir, que pensamos que Dios piensa a la manera que piensan los hombres. Y esto no es así. Por eso nos cuesta a veces comprender por qué pasan tantas cosas. Tal como lo dijo Isaías y lo repite, mis pensamientos y mi camino es distinto a tu pensamiento y tu camino. Por lo tanto, la conclusión a la que arribamos utilizando esta herramienta o esta idea filosófica del antropomorfismo intelectual, al ser que la premisa es errónea, pues Dios no piensa a la manera que pensamos nosotros. Su conclusión también lo es, la conclusión del hombre también es errónea. Es decir, también en este caso, por ser que no podemos saber cómo funciona, ni cómo es el conocimiento de Dios, pues conocer la forma en que Dios sabe implicaría conocer a Dios, ¿sí? Ya enseguida, vamos. Un minuto. Eh, y, y, eh, Acá me perdí. Dios, bendito sea, Él y el Señor son uno. Entonces no podemos arribar a ninguna conclusión en ese ámbito. Y este es el error que cometen quienes creen que el conocimiento de Dios anula el libre albedrío. Pues ellos están dando por sentado que Dios piensa a la manera que pensamos los hombres. O sea, Dios no anula, sino que Dios piensa de forma diferente. Primero sabemos algo y luego eso ocurre. E imaginan que de idéntica manera ocurre con Dios. Por lo tanto, ellos razonan erradamente. Dios piensa de otra forma. Si Él ya lo sabe así, a priori, es imposible que no ocurra. Por lo tanto, una vez que Dios sabe de antemano lo que hará determinado individuo, es imposible que ese individuo deje de hacerlo. Pero en realidad, no es así, como ya lo hemos explicado y aclarado. Percátate de este punto, pues muy sutil y muchos los han pasado por alto. O sea, hay un abismo entre el pensamiento intelectual divino y el pensamiento intelectual humano. Dios nos ha creado imagen y semejanza, pero a nivel de pensamiento no podemos entender por qué muchas cosas que Dios hace o deja hacer, porque la queremos entender con nuestro razonamiento. Esta respuesta magistral de Maimónides a Aristóteles, aunque obviamente vivieron con una enorme diferencia de tiempo, pero Maimónides leyó, conoció obras de Aristóteles, ha dado por tierra con el razonamiento de Aristóteles. Y lo genial es que lo hizo utilizando el propio método de Aristóteles, ¿sí? Sostuvo tal que es Dios tal es que Dios es distinto a nosotros, mas no se percató Aristóteles que su propio razonamiento es en este caso, se encontraba impregnado de este error. De esta misma manera, se responde el dilema en este caso que a pesar de que Dios ya sabe lo que iba a decir el midianita, o sea, el pueblo midianita, eso no le quitó el libre albedrío a ese individuo de hablar lo que tenía que hablar, de pensar lo que tenía que pensar y de Guidón y de su compañero de escuchar lo que tienen que escuchar. O sea, fíjense cómo el versículo 11 aquí nos dio para filosofar de alguna manera en un tema extremadamente difícil que ya de por sí merece análisis aparte, como es el tema del libre albedrío, Jofe Yavejirá, como se dice en hebreo, que es uno de los fundamentos centrales, básicamente, del judaísmo. Sigamos acá un poco más y dice, y Midian y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, una multitud como la arena que estaba en la ribera del mar. O sea que, tal como dijimos la vez pasada, Midian y Amalek no enviaron solo sus soldados. Vinieron con sus mujeres, con sus niños, con sus perros, con sus crías, con sus mascotas, con sus camellos, con todo. Se asentaron y arrasaron con todo lo que había, se apoderaron de todo. Eran ocupas, por así decirlo. Y fue Guidón. He aquí que un hombre estaba cantando a su compañero su sueño, diciendo, otra vez vuelve la idea del sueño. Fíjense que Guidón aparece muchas veces el tema del sueño, como en Yosef. He aquí que yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodeaba el campamento de Midian y llegaba a la tienda y la hería de tal manera que caía y la volteaba hacia arriba y la tienda caía. O sea, está soñando esto
pero es en verdad lo que iba a pasar. El campamento de Midian iba a ser destruido, iba a ser derrotado por estos 300 hombres, de los cuales ahora Guidón y su escudero son testigos. Pero veamos lo que dice acá, justamente el tema del sueño, que es tan importante. Otra vez cómo Guidón aparentemente tiene una visión determinada. He aquí que yo soñé un sueño, esto ya lo elegimos, ¿sí? Muy bien. Guidón se acercó hasta las carpas, estaban en los bordes del campamento, midianita, y desde allí afuera escucha lo que le hablan dos hombres en el interior de una de las carpas. No se trata de hombres comunes y corrientes, explican acá los comentaristas, sino que se trataba de hombres guerreros y valerosos que estaban apostados en el extremo del campamento para defenderlo de los enemigos. Son las guardias que ponían, porque en aquella época obviamente no era una ciudad, era un campamento al aire libre. El pan de cebada, que es un símbolo, representaba a Israel, pues en esta época eran que los midianitas subían a la tierra de Israel para saquear la cebada, para llevarse la cebada, que a su vez representaba a los labradores, Gidón era labrador también, al pueblo que trabajaba la tierra, y ese era Israel. Las carpas representan a Midian, que eran los nómades que acampaban de lugar en lugar, como los beduinos hoy en día en Israel, en muchos lugares, sin instalarse en ningún lugar fijo. Y entonces el pan de cebada, que representa a Israel, rodea todo el campamento de Midian, para luego penetrar hasta las carpas que están en el centro del campamento y destruyen la tienda en el centro del campamento, que se encuentra la tienda del comandante o los príncipes, tal como era en la antigüedad que se hacía, que los soldados rodeaban obviamente al comandante, al príncipe, al rey, al regente o a quien fuera, ¿sí? Golpeaba la tienda y la dejaba boca arriba. Es decir, acá estamos viendo como hay un milagro. Es decir, alborotaba todo hasta ponerlos de cabeza y luego la carpa quedaba dada vuelta, como si hubiera pasado un ciclón. Se desarmaba completamente y caía. Es decir, golpearían el campamento y lo destruían completamente. Eso es lo que significa que el pan de cebada golpeaba las carpas. Israel golpearía las carpas, golpearía a los soldados, ¿sí? Básicamente, en ese sentido, en ese contexto es lo que está diciendo. Sí, vamos a ver acá el 14. Y su compañero respondió, escuchando siguen este diálogo, y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gidón, hijo de Joash, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los midianitas con todo el campamento. Acá la interpretación, como si fuera Yosef, la interpretación de los sueños, ¿sí? Acá lo dice, el pan que giraba alrededor del campamento de Midian era fácil de relacionarlo con Gidón, pues ellos ya sabían que había convocado a gente para enfrentarlos. Además, probablemente con anterioridad, Gidón ya les había tendido varias trampas a los midianitas y se escabullía de ellos sin poder atraparlo. Esto es una conjetura, no es algo que esté en el texto bíblico, no es algo que está en el Tanaj. Evidentemente, los midianitas conocían el terreno, Gidón conocía el terreno en el cual se movían, sí, y sabía que iba a haber un enfrentamiento, pero no sabían, no conocían claramente su magnitud en general. Bien, vamos acá a ver el último versículo porque ya no nos va a dar el tiempo y se va a cortar, ¿sí? Dice así, eh, y cuando Guidón oyó la historia del sueño y su interpretación, se prosternó, se inclinó, como ya lo había hecho antes, y volvió al campamento de Israel. Y dijo, volvió más confiado, perdió la cobardía. Levantaos, que el Eterno ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos. O sea, ahora entendemos por qué fue Guidón y por qué fue el escudero, qué fueron a hacer. Fueron a mirar, pero ahí tuvieron una revelación de un sueño. Ese sueño que se les explicó o entendieron de alguna manera les indicaba que el pueblo de Israel iba a derrotar a los midianitas. Por lo tanto, Guidón vuelve mucho más confiado. Ya había perdido esa cobardía o esa especie de señal innata que básicamente tenía, ¿sí? Acá vamos así. Cuando Guidón escuchó la interpretación del sueño que los mismos soldados de Midian habían hecho, entonces se inclinó en señal de agradecimiento a Dios y ya no pidió más señales, como habíamos visto ya el capítulo pasado, sino que era el momento de actuar. Es de notar la celeridad y agilidad que se menciona en un mismo versículo. Escucha, agradece, sale a la acción. Guidón deja de ser pasivo para ser más activo. Levantaos, que el Eterno nos ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos. Es muy similar a lo que Dios le dijo a Barak en el capítulo 4 por intermedio de Débora. Levántate,
porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sisra en tus manos. Vamos a dejar aquí, ya faltan solamente segundos, así que solo quería decirles que, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes toda esta primera parte, espero que les haya gustado lo que hemos visto, ojalá podamos continuar y hacer una segunda parte, porque hay muchos, realmente varios otros modelos de jueces para ver también y entenderlos y comprenderlos y aprender cómo cada uno tenía su estrategia, su debilidad, su fortaleza, pero no deja de mostrarnos las facetas humanas de los textos bíblicos y las geniales interpretaciones que hacen nuestros jajamim, nuestros sabios, acerca de su conocimiento. Gracias, Pesas Kayer Besameach para todos, que estén bien, deseamos lo mejor, que podamos Gracias, Rafael. que realmente podamos, ¿cómo? ¿No escucho? Bueno, gracias, Natalio Gam, Haxamea. Jaxameas, muchas gracias. Que estén muy bien, Claudia, gracias. Que lo pasen Gracias. bien, que veamos realmente milagros, que podamos sacarnos estos faraones de encima, los faraones del Amén. Hamas, que pronto puedan los cautivos volver a sus casas, estar con su familia, que no sufran más lo que están sufriendo. Realmente este es el deseo para que podemos pedir todos y que tenemos que elevar más que nunca la plegaria para que esto